ascenso de la escalera y el último, sin la muerte, el poder agárrase a sí mismo y lucha para seguir sobreviviendo. Lucha para su autosustentación, para su propia sustentabilidad. Este poder no es sustentable. Es preciso, en esa perspectiva gnóstica, que el poder se vacíe, muera, para que pueda ser conducido al fin al estado de lleno que corresponde a la voluntad de Dios. Cuando esto ocurre, cuando el poder es conducido por Dios a este nuevo momento, este está lleno entonces, no es de forma alguna como el primer momento. Como he dicho, este poder sí sirve. Ese poder sí es diaconía. Y para cerrar esta presentación, me gustaría que fuera leído, por favor, nuevamente de Filipenses, del capítulo 1, el versículo 6. Yo creo que ahí tenemos algo de Pablo para nosotros, que es una palabra también de aliento y de esperanza para el trabajo con el liderazgo sustentable. Sí, el capítulo 1, el versículo 6. Por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, gracias Rubén. Bueno, esta es nuestra esperanza y también nuestro aliento en esta caminada. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para hablar. Y podemos hablar, volver a los temas que ha hablado Marcia también. Y sí, tenemos como ainda media hora, entonces podemos hablar. Perdonen por el así que no fue posible leer, pero tengo también una solicitación, no es una tarea, pero es una sugestión. Que ahí tenemos por el pasillo donde está el mural, hay hojas, hay tintas, hay colores. Entonces la idea es que se pueda tomar entonces una impresión, pero es una impresión plástica de la idea del liderazgo gnóstico. Y aquellos que quieren, que gustarían de hacerlo, que háganlo con una expresión plástica. Bueno, claro, se puede también escribir, poner ahí frases e ideas, pero sería interesante si fuera también una idea plástica, algo creativo. Es una sugerencia. Yo creo que vamos a hacer con todas, Gustavo, sí. Haciendo un link, un nexo entre tu ponencia y la ponencia de Marcia, pensaba que es importante darle una reflexión cuidadosa al concepto de vaciamiento y de sufrimiento y de servicio desde la perspectiva de género. Como decía Marcia también, y lo que hablábamos hoy, hay toda una carga cultural en cuanto al servicio, a la humillación en el buen sentido bíblico, digamos, en cuanto a la carga de culpa que las mujeres socialmente cargamos. Y cabe ahí también caer en un peligro, ¿no?, de las mujeres como siervas sufrientes, aguantar lo que Dios nos envía. Me queda claro que no es eso lo que queremos decir aquí, pero sí que puede ser un peligro si no se ve desde la perspectiva de género.
en cuanto a la carga de siervas sufrientes que las mujeres en América Latina han llevado durante siglos. Gracias, Adriana. Sí, clarito y estoy de acuerdo. No era la intención porque ahí estaba Macia, trabajamos nosotros juntos, pero no hubo un tiempo suficiente largo para que pudiéramos después hacer una aproximación de las pesquisas para que las cosas pudieran quedar más ajustadas. Pero gracias por la memoria. No me molesta mucho. Gracias. Para grabar. Cuando uno escucha una presentación así tan rica, una interpretación tan necesaria para el enriquecimiento, bueno, lo que yo voy haciendo en mi cabeza es escuchando la presentación, que de hecho es es un aporte teórico, y pensando en los contextos donde trabajamos. Y se le hace a uno un nudo en la cabeza. Entonces, como el comentario sería el esfuerzo que hay que hacer para dejarse interpelar por una interpretación como esta, dejarse interpelar por el texto y entrar en un proceso de conversión, tendría que ser, ¿no? Porque cuando uno pone los pies en la realidad donde vive o ha vivido, se da cuenta cómo aun cuando los liderazgos conozcan o manejen los textos bíblicos, quizá, tal vez no hayan llegado a esta profundidad de interpretación, pero es muy común obviar el texto y seguir ejerciendo liderazgos con intencionalidad más humana que bíblica en este caso, digamos. O sea, con más intereses materiales y políticos que con intereses kenóticos. Qué difícil. Y entonces yo en mis adentros pensando, qué interesante la interpretación, pero qué triste el sufrimiento de alguien que quiere abajarse, agacharse, kenóticamente hablando, pero eso solo posibilita que otros se engrandezcan más, materialmente hablando, políticamente hablando. Entonces, en el proceso de sustentabilidad de las iglesias, creo que ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño liderazgos que yo históricamente los he llamado liderazgos que no se les ha dado el poder, sino que se han tomado el poder. Entonces, en este proceso, digamos, más jesuciano, de que me den el poder, o sea, la gente me da el poder, como a Jesús, y no arrebatar el poder como los líderes históricos, despóticos de América Latina y lamentablemente también líderes de iglesia. Entonces, queda un nudo en la cabeza, ¿verdad? Retornar a los contextos y seguir lidiando con ese tema. Gracias, Gilberto, por la contribución. Bueno, la tomo y tomo el nudo y sigo pensando junto entonces. Sí. No tengo una respuesta, pero la tomo como una contribución y la llevo. Gracias. Sí, hermana, voy a hablar despacito. No, me pareció bien, Valerio, estoy de acuerdo, evidente. Sin embargo, en mis andanzas con 28 años en Centroamérica, América Latina, pero en particular Centroamérica, analizando el tema de la cruz, ¿no? El esvaciamiento. Como Lutero dice, cruz, cruz, sufrimiento, sufrimiento. No hay que hablar de cruz porque nuestro pueblo ya vive la cruz. Como dice don Pedro Casaldáliga, hay dos tipos de cruces. La cruz maldita, que es la cruz impuesta por el sistema, la cruz de la pobreza, que es la cruz del sufrimiento, ya sea de hombres o mujeres. Y la cruz bendita, que ustedes tienen ahí, la cruz de colores, es la cruz que uno la toma por conciencia,
el discipulado, ¿verdad? Por la esperanza. Entonces, yo digo, para mantener eso y cómo trabajar nuestra teología de la cruz, porque eso afecta como iglesia luterana. Mucha gente dice, nuestra teología es muy pesada, ¿verdad? Si entramos por la puerta equivocada de la cruz, no vamos a entrar por la teología de la prosperidad, evidentemente que no, ni siquiera por la teología de las obras católica. Sin embargo, hay que hacer una hermenéutica de la teología de la cruz, en sentido de decir que es del discipulado, ¿no? de la obra, porque senão nos sentimos muy pesados, ¿no? O sea, la gente dice, la iglesia no crece por esa teología, esa iglesia habla mucho de la cruz, del sufrimiento. Entonces, digo eso del esvaziamiento que hay que... Ya estamos esvaziados, el pueblo ya está esvaziado, ¿verdad? O sea, ¿cómo reconstruir eso a partir de lo para abajo ya está? Ahora es subir por la misma autoestima que es necesario, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí tenemos una diferencia y tal vez ahí se pueda ayudar en algo. No llevé adelante acá, pero la idea es que cuando tenemos el momento del vacío, y se habla entonces desde la cristología, que eso no es un problema, porque las corrientes teológicas dicen, no, eso no se puede pasar, porque Dios no va a perder su poder, no va a vaciarse de su poder, entonces sigue habiendo poder, porque Dios no puede abrir manos de su poder. Pero yo creo que ese es un tipo de teología que tiene problema con el poder, porque hay que el poder tiene que quedarse. Pero la idea entonces es ahí, si es posible hablar de eso, entonces nosotros tenemos espacio, no solamente para la gracia de Dios, para que cada uno pueda decir su palabra, para que cada una pueda acercarse, porque en fin hay espacio. Y el poder empieza entonces desde todos y de todas. Yo creo que es una manera distinta de hablar de la cruz, y ahí no puedo tomar la idea del peso, de la carga. Porque ahí estamos hablando del momento de donde viene la mujer con las flores, viene la otra con la monedita, y ahí todos pueden llegar porque hay espacio, porque en el centro no está el poder. Pasa lo mismo cuando Jesús toma a la crianza y pone en el medio y dice, bueno, acá está el meollo del reino, el niño. O la idea del vacío, porque bueno, ahí la posibilidad que algo crezca y que no sea necesariamente el poder del que la tiene poder, la prerrogativa, el privilegio. La idea era esa. Bueno, hay que desarrollar para eso. Bueno, yo creo que es una admonestación, yo creo que es una pregunta que no se puede dejar, pero acá la idea justamente era buscar una otra posibilidad de hablar de la cruz, pero no desde la carga, sino desde la posibilidad que, en fin, nosotros tenemos un espacio, y es el espacio de la gracia, donde cada una puede entonces acercarse, tomar el lugar como suyo. Bueno, no sé si eso ayuda un poco, pero la idea que está por detrás es esta. Bueno, sí, Martín. Bueno, hay alguien delante, después Martín, claro. Simplemente, muchas gracias, me pareció muy bueno y también coincido. Para mí, digamos, ese vacío no es simplemente un vacío, sino es el lugar de las víctimas, porque, digamos, fue crucificado. La cruz llega después de un compromiso, digamos, de lucha contra el poder, digamos, ¿no? Entonces, la cruz es el símbolo de las víctimas, de todo el sufrimiento humano, digamos, ¿no? Entonces, ese vacío no es un vacío cualquiera, es el vacío de los crucificados. Entonces, eso es digamos, el poder en todo caso se vacía, pero para llegar a entender el sufrimiento de los crucificados, ¿no? A partir de ahí, entonces la gracia actúa en los crucificados, en las víctimas, digamos, del poder, digamos. Entonces, me parece esa perspectiva de la cruz también, ¿no? Sí, por supuesto, y estamos de acuerdo. Por eso hablaba de los grados de la escalera. Sí, y al final está el crucificado, el muerto. Sí, claro, es de la víctima. Pero la víctima entonces no llega ahí como si fuera el perdedor, pero tiene la solidaridad del crucificado.
Y al que tiene poder, que él tiene privilegio, no puede pasar por ahí, sino que se haga también el proceso de su muerte. Entonces la perspectiva es distinta para quien llega como víctima y para quien llega como el que hace víctimas. Pero estoy de acuerdo que sí, pero ahí está la idea de los grados de la escalera, que ahí sí, el crucificado, el muerto. Y claro, las víctimas, pero también el que hace víctimas. Todo tiene que pasar por ahí y las perspectivas son distintas. Sí. Está bien. Sí, agradecido con la buena exposición del tema. Yo voy pensando un poco en las implicancias de este concepto de kenosis, retomando un poco lo que Adriana decía. Este vaciamiento no solo tiene implicancias en nuestra posición de género, también generacional. Al repensar nuestros liderazgos, que han sido algunas veces, o la mayor de las veces, gerontocráticos también. Y retomo una exposición de la Iglesia de Bolivia y decíamos, nuestra fortaleza ahora está en el trabajo con los jóvenes, pero también con los niños. Y nos invita también esto a pensar la meritocracia, ¿no? Seguir pensando en nuestros líderes cargados de títulos. Es importante la educación, sin duda, pero no creo que sea el único criterio. Creo que nosotros en nuestras iglesias hemos frenado a muchos líderes porque no tenían un cartón, porque no tenían una certificación. Por lo menos estoy hablando de Bolivia. Entonces, hoy pensar el Instituto de Sustentabilidad en este vaciamiento también hacia otras dimensiones. Gracias. La tomo como una contribución, como algo para pensar. No tengo una respuesta, pero estoy pensando junto. Quiero reaccionar a la pregunta de Gilberto y a Valerio también. Si existe una teología y cristología de la kenosis de esta manera, es la dogmática eclesiástica de Karl Barth. Y su cristología está construida exactamente por el modelo de Filipenses. Y esta cristología manifiesta de una forma muy clara que no se trata de un rechazo o de una negación del poder en general, pero se trata de otra forma de ejercer poder. El poder, según el modelo del kenosis, no es un poder que se impone por sí mismo o no se impone por último por violencia. Es un poder que actúa de una forma no violenta, pero es un poder. Hay un dicho de Martin Luther King que dijo una vez, retomé el espíritu del Sermón de la Montaña y el método de Mahatma Gandhi. Y pienso, es el espíritu que podemos ver en los filipenses también, el espíritu de la no violencia. Es una forma de ejercer poder también, pero de otra forma, por su debilidad, por la negación de violencia, por la negación de una autoimposición. Y eso podría ser un modelo para nuestro liderazgo en la iglesia. Eso es. Gracias, Martín. Bueno, lo tomo como una sugerencia, una propuesta para seguir por ahí, por la cuestión dogmática y gracias por la contribución. Bueno, tenemos una solicitación del pastor Mauro para hacer un saludo, traer un saludo a la
el grupo. Entonces yo creo que si hay preguntas podemos volver, pero yo creo que tiene agenda y tiene que salir. Muito obrigado. Quando chegamos e iniciamos aqui, fomos solicitados a manifestar as nossas expectativas. Eu, infelizmente, hoje encerro a minha participação com vocês. Ainda fico um pouco hoje à tarde, mas eu quero me despedir de vocês. Naquele momento, muitos de nós dissemos algo, e eu disse, a minha expectativa é bastante pessoal, ouvir e conhecer. E eu preciso dizer que até agora ouvi bastante, tanto é que não tenho falado ainda, e conheci bastante. É claro, não o suficiente, mas eu pude conhecer alguns de vocês, eu pude ouvir o que muitos de vocês têm a dizer. Eu acredito que aprender depende de ouvir e depende de conhecer. Eu só posso aprender algo se eu ouvir de vocês, e eu só posso também aprender se eu conhecer um pouco a partir da história de vocês. Eu quero dizer que nesse tempo até aqui eu ouvi, conheci e espero que isso contribua no meu aprendizado. Achei que não era meu papel também intervir muito, ficar falando, mas como alguém que representa também a igreja que hospeda vocês, eu quero dizer que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês ainda vão continuar um tempo, e só posso desejar que seja ainda um encontro, um seminário muito significativo e muito valoroso para vocês. E eu destaco da minha parte duas coisas. O seminário encontra de gestão e liderança. E eu quero dizer, nós falamos antes, provocados pela Márcia, sobre líderes, vamos lembrar de líderes. Nós somos líderes, vocês são líderes. Vocês, lá de onde vocês vêm, homens e mulheres, e para onde vocês vão voltar, cada um de nós, de alguma maneira, exerce liderança. As duas últimas palestras nos ajudaram a pensar modelos de liderança. Modelos que valorizem, que respeitem as diferenças, por exemplo, de gênero, resgatando dignidades, e um modelo que olha para baixo. Liderar de cima para baixo é fácil, e é um modelo que a gente conhece, porque é a liderança impositiva. Importante é liderar, no mínimo, na horizontalidade. A opção de Jesus Cristo foi liderar lá de baixo. E essa opção ele podia fazer. É um outro tipo de poder, como foi dito, é um outro tipo de atuação. Que a nossa liderança tenha no mínimo duas dimensões. Que nós pessoalmente possamos, através do nosso exemplo, do nosso trabalho, levar isso que nós estamos aprendendo e que nós possamos ser instrumentos para falar sobre isso. Conversando com o Dério, que está lá no norte do Brasil e que se preocupa com o tema da comunicação, conversamos ontem sobre como é difícil o processo de comunicação. Liderança exige comunicação. Que nós possamos comunicar bem, em exemplos e em palavras. Isso vale para mim, isso vale para todos nós. Que vocês tenham um encontro abençoado e que Deus os guarde. Obrigado. Kenosis. Kenosis. ¿Qué significa? Así un poquito, si nos explicas. Vaciar. Simplemente vaciar.